Muchísimas gracias. Antes que nada, muy buenos días, damas y caballeros. La verdad, antes de empezar mi presentación, quiero agradecer infinitamente a los organizadores de estos cursos por la atenta invitación y por el honor que me dan de venir nuevamente a Chile. Para mí siempre es un placer venir aquí y particularmente a Arnoldo y a Roberto el darme esta oportunidad. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar. Déjenme ver si… aquí está, allá. Ya vi que ya apareció. Entonces, lo que pasa es que no tengo aquí, pero bueno, voy a hablar del Helicobacter pylori y una de las cosas que me pidieron que hablara es particularmente cómo está la adquisición, en qué momento o cómo se está adquiriendo el Helicobacter pylori. Es algo que todo el mundo todavía tiene duda. Y la otra pregunta es fundamentalmente… ¿cómo se puede controlar? O la pregunta es, ¿hay que controlar el Helicobacter pylori? Bien, lo primero de lo que tenemos que pensar es tener una serie de señales de conceptos en los que todos estamos de acuerdo. Y los primeros conceptos en los que estamos de acuerdo es que el Helicobacter pylori coloniza el estómago humano y lo coloniza ya sea por unos cuantos años o por décadas o por toda la vida del individuo. Esto es algo que lo sabemos, está bien conocido, ¿sí? También sabemos que el Helicobacter pylori eventualmente es capaz de producir enfermedades en humanos, pero las enfermedades que producen son proporcionalmente muy pequeñas al número total de personas que se encuentran colonizados. Eso es algo que ustedes saben. Y, como decía originalmente, hasta ahora no tenemos un conocimiento exacto de la ruta de transmisión. No la tenemos porque si pregunto antes de iniciar esta plática, yo creo que el 80% de ustedes me va a decir que el mecanismo lógico de transmisión va a ser el fecal oral. Yo voy a tratar de darles algunas razones por las que no estoy tan convencido de que esa es la forma de transmisión del Helicobacter pylori. ¿Cuál es la prevalencia del Helicobacter pylori? La verdad, todo depende en qué parte del mundo esté situado. Se van a encontrar que la prevalencia varía. Estoy hablando de la prevalencia fundamentalmente en personas adultas, pero también hay una enorme cantidad de estudios pediátricos que señalan y aportan información al respecto. La verdad, hay un rango que puede ir desde el 20% hasta casi el 80%. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de los investigadores están de acuerdo que el 50% de la población adulta en el mundo está colonizada con el Helicobacter pylori. Eso es lo que sí sabemos. Ahora, ¿cuántos de esos que están colonizados desarrollan enfermedad? Ahí es donde existe una diferencia entre los diferentes grupos. Algunas gentes piensan que puede ser tan pocos como el 5%, algunos pueden pensar que es tan grande como el 15% en algunos países, particularmente en el lejano oriente. Y la verdad es que todo depende del interés que se tiene en investigar y en conocer. Por ejemplo, obviamente uno sabe que en el Japón particularmente el cáncer gástrico es muy prevalente, pero también tenemos que entender que los japoneses son extraordinariamente agresivos y hacen un diagnóstico temprano constante en ese sentido y no dejan para el final o para pronóstico que puede ser de muy reservado, sino que lo tratan de hacer desde muy al principio. Ese tipo de cosas hace entonces que varíe. Y curiosamente, sí es importante que establezcan los números. Estos números de prevalencia de enfermedad están dadas en función de la prevalencia de infección. No calculen estos números en función del número total de poblaciones, porque ha habido una serie de divergencias. Algunas gentes piensan que si ustedes calculan, por ejemplo, en Estados Unidos el 5% de las personas tienen una enfermedad y estamos hablando que son 300 millones de gentes, entonces en un momento dado ustedes están hablando de números gigantescos de gente enferma. Y la verdad no es cierto, porque no son todos los que viven en el país los que están enfermos, solamente son aquellos que están infectados los que tienen el riesgo de desarrollar una enfermedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabemos sobre la progresión de la enfermedad? La progresión de Helicobacter pylori sabemos que ocurre, hablamos de que preferentemente la persona se infecta en la infancia. Esto es algo muy, muy importante, tiene mucho que ver con la cantidad de ácido que el estómago está normalmente produciendo, y voy a referir a lo mismo más adelante. Y después
regularmente hay una etapa de alrededor de 25 a 30 años en que nosotros vivimos con el Helicobacter. Se está desarrollando, sí, un proceso inflamatorio. Eso es algo que en la tarde voy a también hablar. Al final de cuentas, recuerden ustedes que inflamación es la característica fundamental del tubo digestivo. Cualquier parte del tubo digestivo que ustedes busquen, van a encontrar que siempre hay inflamación. Al final de cuentas, eso es nuestro mecanismo de defensa, es la razón por la que estamos aquí como la especie más dominante, ¿sí? Gracias a la capacidad que tenemos para responder a agentes infecciosos. De tal manera que es eso. Entonces, ¿hay un proceso inflamatorio? Sí. ¿Es un proceso patológico? Está a discusión. Yo creo que hay lo que se llama la inflamación fisiológica. Sin embargo, si ustedes hablan con un purista, un patólogo, probablemente va a entender que para él cualquier señalamiento inflamatorio es patológico. Entonces, no voy a discutir esa semántica. Yo creo que al final de cuentas, lo que sí es cierto es que tiene que haber inflamación. ¿Dónde no hay inflamación? En los animales libres de gérmenes. Ahí no hay, pero no hay ni placas de Peyer ni nada. Pero eso es porque no hay estímulo antigénico y no se está produciendo absolutamente ninguna respuesta inmune, tanto de tipo innata como de tipo adquirida, ¿sí? Bueno, y después, conforme pasa el tiempo, sí pagamos las consecuencias de haber estado colonizado con el Helicobacter pylori. Algunos la pagan más que otra y hay una serie de enfermedades que pueden participar. Ahora, ¿cuánto ha cambiado la prevalencia? Yo les recomiendo esta revisión muy reciente de Hoy, en donde hizo una revisión muy exhaustiva, un metaanálisis de todos los reportes que están dando sobre la prevalencia del Helicobacter pylori y haciendo un énfasis fundamentalmente al incremento en prevalencia fundamentalmente relacionado con los niveles socioeconómicos de las poblaciones. Y esto es algo que ya sabemos. Al final de cuentas, hay una serie de factores que predisponen a que ciertos sitios las personas estén más infectadas que otros, y todo va a tener que ver con el nivel socioeconómico, con el hacinamiento, el número de personas que comparten un cuarto, sobre todo en la infancia, ya no en la edad adulta. Recuerden, todos los análisis que ustedes quieran hacer, en los que quieran establecer un factor, tienen que considerar que deben ser en la infancia, no en la edad adulta, ¿sí? Lo que sí es cierto, y uno de los mensajes que yo quiero traer aquí, es que eventualmente todos estos países con niveles socioeconómicos todavía en vías de desarrollo, eventualmente van a llegar a tener prevalencias muy bajas. Y hay una serie de evidencias que señalan claramente que en realidad esta causística que nosotros vemos aquí, que diera la impresión que conforme avanzamos en edad nos hacemos más susceptibles al Helicobacter pylori, no es cierto. Lo único que esto refleja es un fenómeno de cohorte en la que las personas que están en esta parte, en el momento que nacieron, había más probabilidad de adquirir el Helicobacter pylori, y los niños o los adolescentes que están naciendo en las últimas décadas, el riesgo de adquirir el Helicobacter pylori ha ido disminuyendo. ¿Por qué digo esto y en qué me baso para hacerlo? Bueno, fundamentalmente, nosotros hicimos un primer estudio en colaboración con Julie Parsonet, que está ahora en Stanford, en el CDC. En lo que hicimos fue simplemente estudiar individuos más o menos de la misma clase social. Estos son médicos que van a hacer un entrenamiento al CDC, y lo único que se hizo fue establecer en función de diferentes años de entrada al CDC. Y tenían un banco de suero, les habían pedido suero antes de entrar, teníamos todos los sueros, y lo que hicimos fue un análisis retrospectivo de la prevalencia del Helicobacter pylori. Y vean ustedes, al principio de la década de los 70, las personas menores de 30 años, como las personas mayores de 30 años, tienen una prevalencia de Helicobacter pylori mucho más grande que individuos de la misma clase social, casi de la misma edad, pero que vienen en años posteriores, ¿sí? Lo cual ya señala que si hay una diferencia en función del año en el que nacen, que va a determinar que seas positivo o no seas positivo al Helicobacter pylori. Esta fue la primera observación que vimos. Me parece que un estudio mucho más elegante fue este hecho en Holanda, en donde simple y sencillamente se tomaron sueros del banco que se tenían de individuos a los 15 años de edad,
que se tenían en diferentes épocas de nacimiento, ¿sí? A diferentes décadas. Y vean ustedes cómo se ve en forma gradual la disminución constante en la prevalencia del Helicobacter pylori en el mismo grupo de edad de individuos, ¿sí? Nosotros tenemos estudios ahora trabajando con el grupo en Holanda, y la prevalencia del Helicobacter pylori en niños hasta los 10 años es de menos del 1%. O sea, realmente la tendencia es a la baja y a la desaparición, o por lo menos al no adquirir el Helicobacter pylori, ¿sí? Este es un estudio clásico hecho por Martin Blaser y Yu Chen, en donde tomaron estos estudios serológicos que se hacen o estudios de salud que se hacen de NHANES en los Estados Unidos y se hizo exactamente lo mismo. Fueron dos estudios, un estudio que se hizo el NHANES 3 y en azul el NHANES 4. Se hizo el análisis tanto en hombres como en mujeres. Y vean ustedes, realmente la prevalencia de estos individuos empieza a disminuir dependiendo del año de nacimiento, ¿sí? Si ustedes nacen lo más cercano al principio del siglo XX, es muy probable que ustedes sean positivos al Helicobacter pylori. Y aquellos que han nacido en el último tercio del siglo XX, seguramente van a tener menos probabilidad, o por lo menos la prevalencia va a ser mucho más baja, ¿sí? Y esto sucede en todos lados, incluso en aquellos lugares en que históricamente o tradicionalmente hay una prevalencia muy alta del Helicobacter pylori. Esto es en el Japón. Vean ustedes la prevalencia utilizando grupos familiares. Las abuelas es el grupo de referencia. Hay una disminución en la prevalencia en las madres que disminuye de un 68 a un 43%, y finalmente los nietos que bajan del 68 de la abuela a solamente un 12.5%. Atención, este estudio se hizo antes que los japoneses establecieran la erradicación masiva de la que se estaba hablando el día de ayer. Entonces, esto es importante. Quiere decir que aún sin tratamiento masivo se puede controlar la infección por el Helicobacter pylori, ¿sí? Bien, si la pregunta es entonces, ¿cómo se adquiere? ¿Sí? Sabemos que se adquiere en la infancia y preferentemente en el seno materno, pero ¿cómo se adquiere? Y la verdad, hasta ahora no sabemos. Lo único que sí sabemos, nosotros tenemos dos estudios longitudinales, uno hecho en niños apaches, el otro, el que les voy a mostrar más adelante, en una población en Bangladesh, en niños en Bangladesh, y en ambos estudios lo que confirmamos, de acuerdo con una prueba serológica, pero lo que confirmamos es que en el primer año de vida no hay adquisición del Helicobacter pylori. Es después del primer año de vida donde se adquiere el Helicobacter pylori, y en poblaciones como tan pobres económicamente como son los apaches y las poblaciones en Dhaka, lo que se ve es que toda la adquisición ocurre después del primer año de vida, y ya para el tercero o cuarto año de vida hay una disminución notable en la seroconversión, ¿sí? Este es el último estudio que acabamos de publicar, un estudio que la verdad da vergüenza, me tardó casi 10 años publicarlo, pero finalmente está publicado, y los resultados son idénticos a lo que tuvimos en Bangladesh, ¿sí? Ahora, ahí está, pero la pregunta es ¿cómo se transmite? La verdad, hasta ahora decía, toda la evidencia apoyaba a que la transmisión del Helicobacter pylori a través de la materia fecal. ¿Por qué? Fundamentalmente por varias cosas que se han dado simultáneamente. Una, Jim Fox, estudiando un Helicobacter no pylori, pero en hurones, encontró que era muy fácil aislar el Helicobacter de la materia fecal de hurones y extrapoló que lo mismo podía ser cierto en el caso de los humanos. Más tarde, Julian Thomas y otro grupo inglés encontraron que era relativamente fácil aislar el Helicobacter pylori en niños en África, fundamentalmente en niños con diarrea infecciosa. Pero, ojo, era con diarrea infecciosa, no en niños aparentemente sanos, ¿sí? Y después, a partir de esto, se han estado publicando muchos estudios en donde se demuestra por PCR la presencia del Helicobacter pylori, y quizás lo que más haya dado pauta a pensar que sí la transmisión ocurre a través de la materia fecal es este estudio que ahora se usa como una prueba diagnóstica clásica, que es la detección del antígeno del Helicobacter pylori en heces, y que todo el mundo
ha aceptado que definitivamente esa es la ruta de transmisión. ¿Por qué nosotros lo estamos poniendo en tela de juicio y dudamos de que esto sea cierto? La verdad que lo hacemos así es porque estamos haciendo una serie de estudios de microbioma humano, microbioma gástrico, y lo que hicimos, esto lo hicimos en poblaciones pediátricas en España, y aquí lo que simplemente les quiero señalar, esto es en la biopsia, y ustedes pueden demostrar claramente en los positivos la presencia de Helicobacter pylori, y sin embargo las secuencias de Helicobacter pylori no aparecen en ninguna de los niños que no fueron diagnosticados positivos por Helicobacter. Esto es en la biopsia. Afortunadamente, por cada niña de que teníamos biopsia, teníamos un hisopo rectal, y lo que hicimos fue buscar en las heces de esos niños, de los que estaban positivos como de los que no estaban positivos, si había Helicobacter pylori. Y lo que vimos es que nos cansamos de buscar y hasta ahora no hemos podido reportar la presencia de secuencias afines a Helicobacter pylori en la materia fecal de esos niños. Ustedes pueden decir, bueno, es solamente un estudio, habrá que seguir haciendo. Bueno, en realidad no es un estudio. Nosotros tenemos publicado un estudio con un grupo en Malasia, tenemos también ya reportado un estudio que hicimos en Nueva York, y en todos los individuos que son positivos a Helicobacter pylori hemos obtenido muestras secuenciales de materia fecal para ver si podemos demostrar la presencia. No lo hemos podido demostrar. Ahora, ¿por qué se demuestra el antígeno y no se demuestra el DNA? Es algo que está en discusión, pero hasta ahora no encuentro evidencias epidemiológicas que me permiten aceptar que el Helicobacter pylori se transmite a través de la materia fecal. ¿Sí? Bien, espero terminar en 2 minutos. Estaba platicando con el doctor de Perú ayer, es el problema de reinfección. El problema de reinfección es lo que ha dado también a la pauta a pensar que existe Helicobacter pylori popular en el agua y que hay un riesgo de adquisición y que aunque tratemos, era como en las infecciones parasitarias, no importa que tratáramos, si los dejábamos otra vuelta en el ambiente en el que estaban, volvían a adquirir las infecciones. Y se establece lo mismo. Y eso ha sido la discusión por mucho tiempo. Sin embargo, si ustedes revisan cuál es la reinfección o la recurrencia de la infección por Helicobacter pylori, es muy diferente dependiendo de cada país. Y otra vuelta, está relacionada fundamentalmente en base a nivel socioeconómico. En los países altamente desarrollados, la reinfección es de menos del 3%, pero en los países que están todavía en vías de desarrollo, la reinfección es de más del 5%. Quizás la única excepción sea China, donde la reinfección se ha reportado mucho menor, y Alaska, donde se ha reportado muy grande. Y la pregunta ¿es posible que la gente se reinfecta? Pues yo la verdad no lo creo. ¿Y por qué no lo creo? Porque la verdad no he encontrado datos de infección natural del Helicobacter pylori en poblaciones adultas. Si ustedes revisan todos los estudios de voluntarios humanos que se han ingerido Helicobacter pylori, hay un preámbulo que todo el mundo tiene que reducir el pH del estómago con la posibilidad de hacerlo. El otro día discutía con Caterina Ferrecho también, es que debe haber otras evidencias que sí hay la reinfección. La verdad yo no lo creo. Si hubiera reinfección sería como el turista, que las personas que viajan de países desarrollados, cuando llegan a los países subdesarrollados, pudieran adquirir el Helicobacter pylori. Y si eso era cierto, no se puede presentar, voy a irme ya más bajo, me queda muy poco tiempo, no podríamos presentar esta exquisita diferenciación del origen ancestral del Helicobacter pylori. Referentemente, si las gentes que viven en Asia tienen solamente una cepa que tiene un carácter ancestral de Asia del Este, definitivamente. Nosotros que vivimos en Latinoamérica tenemos fundamentalmente un componente que puede ser una combinación entre el europeo y el africano, fundamentalmente por los grupos y los movimientos migratorios que ocurrieron en nuestros países. Incluso por mucho tiempo hemos tratado de demostrar si existe o no el genotipo asiático, y la verdad nos ha costado mucho trabajo, finalmente, porque como que desapareció. Si aceptamos que originalmente nuestros ancestros cruzaron el estrecho de Bering. Bien, voy a terminar, a punto.
la verdad, yo creo que les quisiera señalar para mí que la transmisión del Helicobacter pylori tienen ustedes que reconocer definitivamente que está disminuyendo en el mundo, ¿sí? Y que las preguntas a hacer es, ¿vale la pena hacer una eliminación masiva con tratamiento antimicrobiano? Creo que es algo que tenemos que discutir y si realmente vale o no la pena. Creo que lo que sí es cierto y lo que ustedes deben aceptar es que la adquisición del Helicobacter pylori ocurre fundamentalmente a temprana edad, ¿sí? Y hasta ahora yo no veo alguien que haya confirmado la presencia del Helicobacter pylori en las heces, de tal manera que podemos pensar que la transmisión fecal-oral puede ser importante, pero solamente durante los episodios con diarrea, más que nada. Hay un estudio en el que el vómito se estableció como una forma importante y al final de cuentas en la edad pediátrica es muy frecuente el vómito, entonces quizás es donde se ha sugerido, pero hasta ahora yo creo que tendría que reconocer que yo no tengo una idea clara cómo adquirimos el Helicobacter pylori, ¿sí? Y bueno, con esto simplemente agradecer las gentes que me han ayudado a obtener mucha de la información que aquí les he presentado y finalmente darle las gracias a todos por su atención.